Están con nosotros el señor Jorge Chávez, presidente ejecutivo de la consultora Maximice, y Humberto Campodónico, profesor universitario y columnista de La República, ambos conocidos economistas, con quienes vamos a conversar sobre el impacto de una eventual guerra contra Irak en la economía peruana y las medidas que debería adoptar el gobierno. Bienvenidos. Gracias por la invitación. A ustedes por estar acá. Bien, ¿cuál es el impacto? ¿Qué impacto evalúan ustedes que tiene la inestabilidad que se suscita alrededor de las expectativas de guerra en Irak y eventualmente la guerra, ¿no?, contra esta economía boyante que es la economía peruana según las versiones oficiales hasta el momento? Bueno, somos vulnerables a lo que pueda ocurrir si se produce la guerra, que de hecho la probabilidad es de un 90%, ¿no? Ahora, es muy difícil predecir cuál va a ser la magnitud del impacto, porque no sabemos si va a ser una guerra corta, que puede durar 2, 3 meses, o va a ser una guerra que más bien puede llegar hasta los 6 meses. En la medida en que la guerra sea más larga, el impacto sería mucho más doloroso, porque tendríamos un problema con el abastecimiento de petróleo mayor, porque la guerra probablemente no se concentraría solo en Irak, sino se extendería a Kuwait y otras zonas aledañas al Golfo. Y por lo tanto, el brinco del precio del petróleo podríamos estar hablando de 45 a 50 dólares por barril, en cuyo caso pues habría un costo mucho mayor por el lado de lo que es precio del petróleo. Pero adicionalmente también, si estamos en un escenario de guerra larga, el impacto en las economías desarrolladas, particularmente Estados Unidos y Europa, sería de una recesión. Actualmente la economía americana y la de Europa están en un momento de suma debilidad. Ya la Reserva Federal ha prácticamente agotado todas sus balas en cuanto a política monetaria expansiva, política fiscal expansiva, y aún con toda esa política de soporte detrás de la política monetaria y fiscal, aún así la economía americana no da muestra de estarse recuperando. La economía europea más bien está perdiendo la posibilidad de recuperarse en este año con relación a un pésimo año que ha sido el año pasado. Justamente, más allá del impacto que puede tener para un país como el nuestro, que es importador de petróleo, ¿cómo afecta esto el mercado, digamos, las importaciones y las exportaciones peruanas, sea con Estados Unidos o sea con Europa? Mira, yo lo que quería decir es que con respecto a la guerra, expresar en primer lugar, digamos, un rechazo a esta guerra que no tiene propósitos de desarmar a Irak desde mi punto de vista, sino de apropiarse del petróleo, y para eso se está violando una legalidad internacional construida a lo largo de muchos años, y esto puede ser un gran problema para la humanidad, ¿no? Entonces, evidentemente, solamente quiero decir esto porque me parece que es clave, y evidentemente que tenemos que comenzar a preocuparnos de lo que va a suceder acá. En primer lugar, lo que hay que decir es que desde el 96 los precios de los combustibles en el mercado peruano se fijan de acuerdo al precio internacional del petróleo. O sea, son libres. Si el precio sube, entonces en ese momento los precios internos suben y viceversa. Y aquí el fenómeno es el siguiente, de que estos precios del petróleo nunca se fijan por la oferta y la demanda, ni siquiera en épocas normales, porque hay un cartel, que es la OPEP, que establece cuotas de producción donde se fija un rango entre 24 y 28 dólares el barril en el cual debe estar el petróleo. Eso es lo que se considera normal, pero no es un precio de oferta y demanda, porque si fuera un precio de mercado, se iría a 4 o 5 dólares el barril, que es el costo de producción. O sea, si abrieran los caños los productores de petróleo, entonces el precio bajaría. Ok, lo que sucede es que por encima de 28 o 30 dólares por barril es un precio de emergencia, es un precio extraordinario, que todavía menos tiene que ver con el mercado, ¿no? Entonces, evidentemente que más arriba de 30 dólares por barril, para un país importador como el Perú, hay consecuencias negativas, tanto desde el punto de vista en la inflación, por transporte, por tarifas eléctricas, etcétera, como desde el punto de vista del impacto en el Producto Bruto Interno. No conocemos todavía de mediciones, pero
evidentemente que la medida, o sea, el alza de la gasolina tiene un impacto recesivo, porque está quitándole poder adquisitivo al consumidor o al usuario para que éste lo gaste en gasolina y evidentemente no va a poder gastarlo en otros bienes. Y eso tiene un impacto recesivo. Entonces, ahí hay varias cosas que son negativas para la economía peruana y también incluye en esto la balanza comercial. O sea, hay una salida de divisas. Exacto, ¿cómo es porque ahí? estamos... Bueno, en este momento exportamos como 400 millones, pero importamos como 900, debido a la calidad del crudo. Entonces, son menos 500 millones de dólares y la proyección es que suba bastante más este año. Ahora, justamente, entonces, en términos de las expectativas, digamos, ¿el gobierno debería reevaluar las expectativas de crecimiento de la economía peruana para este año? Yo creo que la economía peruana igual va a crecer en este año aún con guerra, ¿no? O sea, porque venimos de un estancamiento de 4 años y la economía peruana igual tenía que rebotar, ¿no? Y es uno de los pocos países, además, que está creciendo a una tasa del orden de 4 o 5%. Y eso podría ser afectado, pero marginalmente en todo caso, ¿no? Podríamos hablar de un 3,5, pero igual va a haber crecimiento. Sin embargo, las familias sí pueden sufrir las consecuencias, porque ese crecimiento está sustentado en algunas exportaciones que no tienen pues impactos en empleo importantes, pero sin embargo, si sube el precio de los combustibles, digamos, con un precio del crudo de $40, tendría que subir los combustibles muchísimo más de lo que actualmente es. Aún si llega a 45 o 50 dólares sería mucho peor. Entonces tiene sentido una medida como la que acaba de dictar el gobierno, de establecer un límite, ¿no? Si pasa de 40 dólares el precio del crudo, entonces a partir de ahí el gobierno comienza a reducir el impuesto selectivo al consumo para estabilizar el precio, ¿no? Justamente esa es una reciente medida, ¿no es cierto? Se ha demorado bastante el gobierno para tomar esta medida. ¿Es suficiente? Bueno, no es suficiente porque está bien, esta medida se debió tomar además 2 meses atrás, ¿no? Y debió anunciarse con tiempo para que los agentes económicos no estén, por ejemplo, muchas inversiones se están frenando porque como no hay una política clara o no la había, ahora por lo menos ya se ha dado esta medida. Pero ahora lo que falta es decir, bueno, ¿cuál es el plan de austeridad que va a acompañar a esa reducción del impuesto selectivo? Porque si yo reduzco el impuesto selectivo va a haber menos ingresos fiscales. Entonces tiene que haber menos gasto fiscal para evitar que el déficit fiscal se escape de las manos. Yo ahí tendría una apreciación algo distinta, por lo siguiente. En primer lugar, digamos, podría implementarse una medida de emergencia que sería la siguiente. Las empresas petroleras que producen en el Perú, petróleo peruano, por encima de 30 dólares por barril debería subir la recaudación del fisco. Esto en inglés se llama Windfall Profits Tax. Es un impuesto a una ganancia extraordinaria que no tiene nada que ver con la inversión que haya hecho la empresa, sino que es producto de un problema geopolítico en el Medio Oriente. Como nosotros producimos 100.000 barriles diarios, son 3 millones de barriles, 3 millones de barriles al mes. Esto quiere decir que por cada dólar por encima de 30 dólares se le podría poner un impuesto extraordinario. Ahí estaríamos recaudando entre 15 a 20 millones de dólares al mes, lo cual sería importante. El segundo punto tiene que ver con el hecho siguiente. Cuando cuando el impuesto selectivo al consumo se mantiene, digamos, como lo ha querido tener el gobierno, sin embargo, como el precio de la refinería sube, también sube el IGB. Entonces, como el IGB sube, es posible disminuir el impuesto selectivo para paliar ese aumento del IGB. Entonces, en otras palabras, si ahora el gobierno está disminuyendo el selectivo al consumo, lo va a disminuir después de 40 dólares, el IGB va a subir, porque el IGB grava al precio total. Entonces, digamos, yo no veo que tenga que haber una disminución de ingresos fiscales, por el contrario, con el alza del precio del petróleo en los últimos meses, el impuesto selectivo a los combustibles que recauda el gobierno ha subido. El año pasado fue 2.318 millones de soles y en el 2002 fue 2.910 millones de soles. Incremento. De 9.7% de los ingresos tributarios, que era el impuesto selectivo, ahora es casi el 12%. Entonces el gobierno está recaudando más por impuesto selectivo al consumo que antes.
Entonces, desde mi punto de vista, evidentemente que hay que hacer una racionalización en los gastos del Estado, como se ve en el caso de los sueldos y todo, pero no es mi punto de vista que es un problema de la disminución del selectivo a los combustibles, porque el gobierno está recaudando ampliamente más que antes por este concepto. Bien, entonces, para concluir, ciertamente ha habido, parece, una discusión, o sigue habiendo dentro del gabinete algún tipo de discusión, por lo menos entre Economía y Energía y Minas, sobre el tipo de medidas a adoptar, y las medidas que se anunciaron hace 15 días están saliendo a cuentagotas, recién una, digamos, el viernes pasado. Y como tú dices, probablemente tienen ya 2 meses de atraso, si no más. Ahora, más allá de estrictamente el tema de la gasolina, ¿hay muy puntualmente algún otro tipo de medidas que el gobierno debería estar tomando para enfrentar esta situación? En 5 segundos. Bueno, primero de que los precios de los combustibles no han subido al ritmo del incremento del alza del precio del crudo. O sea, que desde ese punto de vista ya las empresas de las refinerías, tanto Petroperú como Repsol, digamos, están pagando parte de la cuenta de esta alza del precio. Así es que, digamos, desde ese punto de vista, creo yo de que hay un costo que ya están asumiendo estas empresas desde ya, ¿no? Ahora, yo insisto en que en una situación como esta, lo fundamental es ajustarse el cinturón. Probablemente las familias, obviamente, que ya se están ajustando el cinturón porque ya subió los precios del petróleo. Bueno, el gobierno es el primero que debe dar el ejemplo con un plan de austeridad bien hecho, aprovechando la ocasión probablemente para dar ese escalafón de las remuneraciones del sector público que hasta el momento es el colmo que pasen los años. Se sigue discutiendo esto cada vez que sale a la palestra, pero nunca se da una norma clara que establezca un orden, ¿no? Donde no se fijen pues los congresistas los sueldos que le da la gana, ni el presidente los sueldos que le da la gana, sino que haya un orden establecido de acuerdo con una serie de criterios técnicos, ¿no? Sí. Humberto, una última... Sí, 2 cositas. La primera es que si se hubiera privatizado la refinería de Talara, no estaríamos en la situación que dice Jorge, en la cual las refinerías tienen que, o sea, no han podido trasladar el íntegro del alza en los precios. ¿Por qué? Porque Petroperú decidió subsidiar, ¿no? Lo cual es un problema ahora para la empresa, pero decidió subsidiar y Repsol tuvo que seguirla, porque si no, perdía mercado, ¿no? Entonces, este atenuamiento no hubiera sido posible sin eso. Y el segundo tema me parece importantísimo es pero no significa que sea correcto, ¿no? Porque yo pienso que puede ser... Es demasiado arbitrario. O sea, tenemos una economía que debe funcionar, digamos, de manera de mercado, digamos, bajo criterios de mercado. No está bien que una empresa estatal haga lo que le dé la gana con los precios. No, pero que politice los precios. No, pero es diferente, Jorge, cuando, o sea, ese subsidio debería ser explícito porque es una subida de precio de petróleo que no tiene que ver con el mercado, tiene que ver con la geopolítica del Medio Oriente. Si el precio del petróleo mañana sube a $60 el barril, ¿acaso Repsol y Talara, si fueran privadas, debieran ponerlo en $60 por el barril? Ese costo de oportunidad no tiene nada que ver con la economía. Entonces no puede ser que eso se traslade al consumidor directamente porque esa es una ganancia extraordinaria a la refinería y en todo caso hay que ponerle un impuesto extraordinario. Y para terminar... No, yo no creo que haya una ganancia extraordinaria. Sí, aquí seguramente no vamos a poner de acuerdo si el precio de su insumo está subiendo, pero, no veo tan clara la ganancia pero terminamos, salvo que produjeran crudo, ¿no? Porque lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Segundos. Lo de Ocinerg, que me parece que había una propuesta de Energía y Minas para que Ocinerg pueda establecer cuál es el precio de la paridad de importación. Para épocas normales, no para ahora. Eso es muy importante porque no hay institucionalidad ni transparencia en la manera como se fijan los precios. A veces suben, a veces bajan. Un día suben 4%, viene el ministro de Economía y lo baja a 2%, y no sabemos a qué atenernos desde el punto de vista, y eso desde el punto de vista de reglas de transparencia e institucionalidad en una sociedad son importantísimas. Entonces, eso debería implementarse. Bueno. Gracias, Humberto. Gracias, Jorge. Gracias por la invitación. En realidad, este es un tema que efectivamente creo hay mucho pan por rebanar todavía y esperemos que más bien lo que se supere es la modorra que parece tener el gobierno en estar alerta y en tomar las medidas que son necesarias para que los efectos por lo menos se puedan paliar de alguna manera. Más reflejos para la próxima. Eso, ojalá.